Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición muy grande. Otra vez estamos en la presencia del Señor. Nuevamente vamos a compartir un mensaje muy poderoso de su palabra y sabemos que todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Recibimos este mensaje con fe para que sea obrando en nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Así que este mensaje es también parte del discipulado, esta enseñanza, y tiene el título, es el bautismo en agua. Es un tema importantísimo y aquí hay dos preguntas que se hacen al principio. Dice, ¿qué propósito cumple el bautismo en agua y cómo se debe practicar? Vamos a cubrir estos temas. Amén. El versículo para memorizar está en Marcos 16:16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo en agua es parte fundamental de la vida cristiana. Es una de las cosas más importantes y más sagradas de nuestra fe. La palabra bautismo proviene del verbo griego baptizo, que significa zambullir o sumergir en el agua. Amén. El bautismo en el agua es una doctrina fundamental de la Biblia. Es nada más y nada menos que la puerta de entrada a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y también al cielo, porque por medio del bautismo entramos, somos parte de la iglesia de Jesucristo y también es el camino para llegar al cielo porque nos da la santidad. Es decir, que el bautismo en agua es indispensable para que el creyente alcance la salvación y la vida eterna. Por eso es que dice que nos da la puerta de entrada a en la iglesia del Señor y a ser salvos y también a la vida eterna. Amén. Vamos a ver cómo se instituyó el bautismo en el agua, o sea que fue instituido por el Señor Jesucristo, por supuesto, para que todo aquel que desea formar parte de la iglesia que él formó, que él fundó y la iglesia pueda hacerlo, ¿cierto? Nadie puede considerarse miembro de la iglesia de Jesucristo si no ha pasado por las aguas del bautismo. Esto ha sido así desde que comenzó la iglesia. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de Jesús y aún Jesús mismo, ellos fueron iniciados por medio, iniciaron en su fe por medio del bautismo en agua. Todos ellos fueron bautizados también en el agua, aún el Señor Jesucristo. Y antes de ascender al cielo, el Señor Jesús ordenó que sus discípulos bautizaran a los que creían en él también. Como lo vemos en Marcos 16:15 y 16, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. La iglesia primitiva cumplió con este mandato. Nosotros vemos en la Biblia que ellos bautizaban a las personas que creían. Amén. Y en Hechos 8:12 así lo dice, pero cuando creyeron a Felipe, Felipe era uno de los discípulos que bautizó muchas personas, dice, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eran muchas las personas, miles y miles que se bautizaban y se unían a la iglesia del Señor Jesús. Y vimos como Juan el Bautista también, él bautizó a sus seguidores en el río Jordán, ¿cierto? Él bautizaba allí. Incluso él bautizó al Señor Jesús también. En Mateo 3:13, dice la palabra de Dios, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y entonces, pero Jesús, en el 15 vemos que Juan no quería bautizar al Señor. Y Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. ¿Qué es la justicia? Es hacer lo correcto, amén, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, él lo dejó que lo bautizara, pero Juan le decía, ¿cómo? Tú deberías de bautizarme a mí, pero aún el mismo Señor Jesús, que fue Dios manifestado en la carne, él como hombre cumplió con la justicia, amén, cumplió con la voluntad divina. Así que después vamos a ver más adelante que Jesús instituyó el bautismo en agua en su nombre como un requerimiento para ser discípulos suyos. Vamos a ver en este momento el bautismo, dice el bautismo que ahora nos salva, ¿ok? Entonces, antes de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, como sabemos, estaba bajo la dispensación de la ley, ¿cierto? Cuando desde la ley de Moisés, aún cuando Jesucristo era la dispensación de la ley, entonces la remisión de los pecados de las personas se hacía era mediante sacrificios de un cordero sin defecto, o sea que cuando las personas cometían pecado tenían que sacrificar un cordero sin defecto, pero esto era solamente para cubrir sus pecados, no era para borrar los pecados, pero era solo para cubrirlos. Pero ahora bajo la dispensación que estamos nosotros, es la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo, lo único que el creyente tiene que hacer es confiar en Jesucristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados, porque como vimos, todos somos pecadores, amén, y ser bautizado en el nombre de Jesús. Ahora nadie tiene que sacrificar los corderos como antes, amén. Ahora veamos por qué es que esto se hace. Esto es dado que, como dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿cierto? Y en Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cada pecador antes de Jesucristo debería ofrecer un animal como sacrificio para cubrir sus pecados. Pero al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, él tomó el lugar de aquellos corderos en forma definitiva. O sea que él fue ese cordero inmolado, ese sacrificio perfecto, y él solamente lo tuvo que hacer una vez para siempre. Amén. Entonces, en forma definitiva, ya las personas, él entregó su vida para rescatarnos a nosotros del pecado y de la condenación por la muerte, ¿cierto? Por el pecado. Él entregó su vida por nosotros. Jesús dijo, esto fue en Mateo 26:28, Jesús dijo, mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que solamente la sangre de Jesucristo podía, ¿cierto? Y pudo redimirnos de nuestros pecados, porque la sangre de esos corderos no redimía. Así que ahora ya nosotros no tenemos que pagar el precio de sangre por nuestros pecados, sino que simplemente debemos arrepentirnos de los pecados y confiar en Jesucristo y bautizarnos en su glorioso nombre. Amén. De esa manera, nuestros pecados son perdonados bajo la gracia, porque ahora estamos en la dispensación de la gracia. Como dicen en primera de Juan 1:7, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, amén. Porque ya no es como de los corderos, lo único que hacía era tapar los pecados hasta que ellos el próximo año, cuando sacrificaban esos animalitos, entonces, ¿qué era lo que hacían? Tapar sus pecados nada más, cubrirlos. Jesucristo resumió el plan de salvación en dos cosas fundamentales, que son creer en Él y obedecerle siendo bautizados. Amén. Como nosotros vimos la semana pasada, en la fe y el arrepentimiento,
y pues siempre demostramos el arrepentimiento por medio de nuestra obediencia, y aquí lo demostramos, la obediencia a Dios, bautizándonos, así como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Marcos 16:16, que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que con esto nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia nos está diciendo, está confirmando claramente que el bautismo nos salva. Sí salva, ¿ves? El bautismo es para salvación. Esta es la razón más importante por la que nosotros nos bautizamos, amén. Amén. Es para poder ser salvos en el nombre de Jesucristo. Esa es la razón más importante de todo. Somos salvos por medio del bautismo, y esta afirmación fue ratificada por el apóstol Pedro también, que en primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo, escuchen lo que dice aquí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El texto bíblico, este que acabamos de leer, dice el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos bautismos existen? Uno. Amén. Hay un solo bautismo, y eso está escrito en la Biblia. Las Sagradas Escrituras lo dicen también en Efesios 4:5. Dice un Señor, una fe, un bautismo, amén. Así como Pedro también lo dijo, lo que acabamos de leer, que dice que es el bautismo. Aquí no dice los bautismos, sino dice el bautismo. Lógicamente, este único bautismo tiene que ser el que Jesucristo estableció y sus discípulos practicaron después también, amén. Es el mismo bautismo el que el Señor Jesucristo estableció. Amén. Por eso es difícil cuando no puede haber otro bautismo, y solamente es necesario que se administre. ¿Cuántas veces debemos ser bautizados nosotros en el nombre de Jesús? Una sola vez. Amén. Si nosotros hacemos, es el bautismo correcto, entonces debe ser una sola vez. Por eso es obvio que si una persona no se bautiza en el bautizo correcto, si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, entonces debe de hacerlo, ¿cierto? Para poder ser salvo. Así como sucedió vemos en la Biblia también, cuando hubo unos discípulos de Juan el Bautista a los que Pablo se encontró en Éfeso. Y vamos a ver qué sucedió con ellos. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces eso es lo que toda persona que ha sido bautizada ya, pero que no se ha invocado el nombre de Jesús sobre su vida, debe de volverse a bautizar. Pero una persona como nosotros, que si ya nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, entonces solamente una vez lo debemos hacer. El bautismo en agua es imprescindible para el perdón de los pecados. Es el único medio dado por Dios bajo esta dispensación de la gracia para que nosotros lleguemos al cielo. Como les dije antes, el bautismo de Cristo tiene el maravilloso poder
poder de perdonar los pecados, todos nuestros pecados, amén, los limpia, los borra, o sea que nuestros pecados son perdonados cuando se realiza como en fe y en arrepentimiento, como vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Acerca de lo necesario que es la fe y el arrepentimiento para poder ser bautizados. Y fue por esto que Pedro confrontó a ese compungido público que él tenía en Jerusalén, delante de ellos, él les predicó y les dijo, como dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, amén, la salvación es individual, en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo? En el nombre de Jesucristo, aquí lo dice claramente, para el perdón de pecados. Entonces, más tarde también vemos cómo Ananías exhortó a Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, ¿cierto? Uno de los apóstoles de la iglesia del Señor Jesús, que más fieles al Señor Jesús, que escribió 14 de las epístolas en la Biblia. Y él exhortó a Ananías, a Saulo, diciéndole, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Amén. Eso está en Hechos 22:16. Finalmente recordamos que las palabras de Jesús a Nicodemo, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Eso está en Juan 3:5, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Que el bautismo en agua es necesario para nosotros poder entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a ver cómo se practica, cómo se debe oficiar o practicar este bautismo en el agua. Primero que todo, el bautismo en el agua es por inmersión, como estuvimos la semana pasada. También estuvimos aprendiendo un poco sobre esto por inmersión, así como qué es inmerger, como inmersión es zambullir o sumergir. Así fue como hicieron todos los bautizos en la Biblia. Fueron hechos de esta manera porque esa es la forma como pues Dios lo ordena. Juan el Bautista empleó esta forma también, dice en Juan 3:23, dice Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén. Todos los bautizos registrados en la Biblia fueron registrados por inmersión. El primer bautismo registrado por aspersión o rociamiento, que eso es diferente, es cuando nada más le tiran agua a la persona o le echan agua con un baldecito, con una jarrita, con un vasito, con lo que sea. Entonces, eso es aspersión o rociamiento. Esto, el primer bautizo que hicieron así, que no fue por inmersión, como dice la Biblia, fue en el año 250 después de Cristo, o sea, 10 siglos después. El Concilio Católico Romano de Ravera autorizó la aspersión como modo aceptable de bautismo y fue el mismo concilio que aprobó el bautismo de infantes. Todo esto, sin embargo, carece de respaldo bíblico, porque en la Biblia nosotros hemos visto que no existe eso y esto inclusive ha recibido oposición dentro de la misma Iglesia Católica, personas que no están de acuerdo con esto, porque eso no es un bautizo bíblico. Amén. La Biblia dice que todos los sumergían en el agua. No era por rociamiento ni nada de eso, sino era por inmersión en el agua. Entonces, eso carece totalmente del respaldo bíblico y como nosotros podemos ver cómo puede aceptarse que un bebé sea bautizado cuando el bebé carece totalmente de la conciencia del pecado. Un bebé, un infante, un niño
no sabe lo que es el pecado, no está consciente. Entonces, uno de los requisitos que vemos aquí que, para bautizarse, que es creer en el Señor y arrepentirse. Y una persona, un niño, un bebé, ¿cómo se va a arrepentir de sus pecados? Eso es imposible. Por eso ese bautismo de niños no es bíblico. Amén. La Biblia dice, enseña claramente que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así dice en Santiago 4:17. Y por otra parte, el bautismo debe ser por inmersión, porque solo así tipifica la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo nosotros morimos en el bautismo, así como murió el Señor Jesús juntamente con él. Vamos a leer en Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí está bien claro, amén. Nosotros nos bautizamos, el bautismo debe ser por inmersión, porque es un simbolismo de que nosotros estamos muriendo al pecado, así como el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y él resucitó. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos y salimos del agua, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y no es porque al agua le hayan bendecido, ni le hayan echado ninguna cosa especial, ni que le hayan orado al agua, ni nada de eso, sino es por la fe y la obediencia. Amén. Entonces, por obedecer a la fe, porque eso es lo que nos pide el Señor, que nos bauticemos de esa manera. Ahora, el bautismo en el agua también debe ser por inmersión, como dijimos, y en el nombre de Jesucristo. Este es otro aspecto fundamental del bautismo en el agua, y que así, y también declarar qué es, de qué es lo que se declara en ese momento. Es muy importante, porque uno puede decir, a ver, te voy a bautizar, pronto te sumerjo ahí, sale, ¿cierto? Pero eso no es así, sino es que tiene que ser qué es lo que se va a declarar en ese momento que se está llevando a cabo, algo tan importante, amén, que se está obedeciendo la voluntad del Señor. Entonces, respecto a esto, existen diferencias aún en la cristiandad. Sin embargo, bíblicamente, nosotros sabemos que el bautismo que corresponde a la salvación ha de hacerse en el nombre de Jesucristo, porque está escrito en la Biblia. Analicemos el mandato dado por Cristo sobre el bautismo en Mateo 28:19. Perdón, el Señor dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al observar con cuidado este texto que hemos citado, vemos que Jesús no habla de nombres, sino él habla de un nombre, ¿cierto? Aquí dice bautizándolos en el nombre. Así, allí, pero allí no dice cuál es el nombre, solamente dice bautizándolos en el nombre. De acuerdo con esto, hay un nombre que debe invocarse en el bautismo, pero allí no dice cuál es ese nombre, sino que fue el apóstol Pedro a quien Jesús le dio la llave del reino de Dios, como vemos en Mateo 16:19. No vamos a leer por el tiempo, si ustedes después quieren leer. Ahí fue cuando el Señor le dio las llaves del reino de Dios a Pedro. ¿Esto qué quiere decir? Que le dio la clave, la forma como nosotros podíamos entrar en el reino de Dios, amén. No es como lo pintan a Pedro con un manojo de llaves cargando ahí como para abrir las puertas del cielo, porque el cielo no tiene puertas, amén, sino que él le dijo:
¿Cuál era esa clave? ¿Cómo era que deberíamos hacer nosotros para poder entrar en el reino de Dios? Y luego Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, él estando lleno del Espíritu Santo, él reveló el nombre que debería ser invocado en el bautismo, amén. Así predicó el apóstol Pedro ese día que estaba lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, como dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros vemos que ese día fue un día grandioso, como muchos otros también que ellos tuvieron, experimentaron, porque al oírlo, ese día miles de personas de diferentes nacionalidades que estaban en Jerusalén con motivo de celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, ellos fueron bautizados. Cuando Pedro les predicó, ¿qué fue lo que les predicó? El Evangelio de Jesucristo. Amén. Y ellos creyeron y se arrepintieron, se compungieron, dice la palabra de Dios, y se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Que obedecieron a su fe ese mismo día. Y dice, vamos a leer como dice en Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro les predicó, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Ahora también en la Biblia mencionan el bautismo en el nombre de Jesús en varias citas bíblicas. Se las voy a decir si las quieren buscar después. En Hechos 8:16, 8:36, 10:48, 19:5, 22:16, como en estos versículos, ¿cierto? Hablan de el bautismo en el nombre de Jesús. Volviendo a Mateo 28:19, aquí es importante entender también que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿cierto? Porque el Señor dijo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No son nombres, sino que son títulos que se refieren a diferentes manifestaciones de Dios o funciones de Dios. Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por tanto, es muy claro, aquí está claro que la voluntad del Señor Jesucristo respecto a esa declaración que Él dio, ¿cierto? De lo que la declaración que se debería emplear en el bautismo, en el agua, no era que fueran sus palabras textuales, ¿cierto? Que fueran repetidas literalmente. Él no decía eso, sino se refería a que se invocase su nombre para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice claramente, vamos a ver en Hechos 4:12, dice que en ningún otro nombre hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, si es en el único nombre en que podemos ser salvos, es lógico, ¿cierto? Que en ese nombre es que nosotros debamos de ser bautizados, que ese nombre sea el que se invoque sobre nosotros, porque es en el único nombre que hay salvación y perdón de pecados, solamente en el nombre de Jesucristo, amén. Hay quienes argumentan aún hoy en día que Pedro y los demás apóstoles y los evangelistas de la iglesia primitiva se equivocaron. Hay gente que dice, no, fue que se equivocaron al bautizar en el nombre de Jesús, pero ¿cómo podrían ellos equivocarse si ellos acababan de ser llenos del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra de Dios misma? Nos dice ellos vimos cómo en Pentecostés fue que recibieron todo el Espíritu Santo, que está en Hechos 2, del 1 al 4. Ahorita no vamos a leer esto por falta de tiempo, pero si ustedes quieren leerlo,
Entonces ellos acababan de ser llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento fue que ellos dijeron lo que el Espíritu Santo les reveló a todos ellos, ¿cierto? A Pedro dice que Jesús les había prometido a ellos que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Y eso estaba en Juan 16:13. Dice el Señor Jesús cuando dijo que íbamos a recibir la promesa de Dios, del Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y también en Juan 14:16 dice, y que Él nos enseñaría todas las cosas. Amén. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros recibamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas así como a ellos. Hizo con Pedro y con los otros apóstoles. Así que ciertamente los apóstoles no se equivocaron para nada. Además, si se pone en tela de juicio lo que ellos enseñaron y practicaron, también se pone en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está respaldando lo que estos hombres de Dios estaban diciendo y lo que ellos practicaban. Si no fuera la voluntad de Dios, no estaba en la palabra de Dios. Amén. Porque dice que no se cambiará de la palabra de Dios ni una tilde. Amén, ni una coma. Y el Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, nunca pasará. Amén. Entonces, nosotros no podemos poner en tela de juicio la palabra de Dios, porque la misma Biblia afirma, ¿cierto?, que es inspirada por Dios. En la Biblia dice, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, así lo dice en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice parte de la escritura, no dice solamente esa parte de la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Justicia es la verdad, es hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Así que de ninguna manera ellos se equivocaron. Amén. Vamos a concluir aquí que todos los bautismos de la iglesia primitiva, o sea, los que están registrados en la Biblia, fueron administrados ¿a quién? A personas adultas como primera medida, ¿cierto? Fue adultos y fue por inmersión en el agua y en el nombre de Jesucristo. Todos, sin excepción, fueron hechos de esta manera y esto está escrito en el Nuevo Testamento. Ningún otro tipo de bautismo aparece registrado en la Biblia, así que nosotros concluimos entonces que el único bautismo correcto es este. Amén. El bautismo que se hace por inmersión en el nombre de Jesucristo y así como la iglesia primitiva lo practicó, nosotros debemos seguirlo practicando en todo tiempo. Amén. Porque así como la palabra de Dios nunca cambia, tampoco nosotros tenemos que cambiar nada absolutamente de la voluntad divina. Por último, el bautismo en agua solo se debe administrar a personas que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como lo dijimos, que se han arrepentido de sus pecados y que también ¿cierto? Están dispuestos a obedecer al Señor, a vivir esa vida en obediencia a Dios, a cambiar. Así que, mis hermanos, con esto concluye esta enseñanza de hoy. Y el Señor, yo quiero decirles a todos de todo corazón que el Señor está próximo a venir. Por lo tanto, Él está haciendo un continuo llamado, continuamente se está predicando el Evangelio, se está dando esta enseñanza para llamando a todos, el Señor está llamando a todos al arrepentimiento para que todos podamos disfrutar en el cielo de una eternidad en su presencia, que ninguno se vaya a perder. Amén. Así que en esta noche
Yo hago la exhortación a quienes no hayan dado este paso de fe y de obediencia. Mis hermanos, yo les hago una exhortación, los animo a que lo hagan y que lo hagan lo más pronto posible para recibir ese regalo de la salvación eterna en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes que están aquí, para todas las personas que las puedan escuchar también, porque es la salvación de nuestras almas, es lo más importante que nos ganaríamos nosotros si ganáramos todo el dinero del mundo y nuestra alma se perdiera, porque ahí sabríamos nosotros que lo único que nos esperaría sería la condenación eterna, y eso no es la voluntad de Dios, sino que el Señor ha sido paciente y sigue siendo paciente con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento y que puedan ser salvos en su bendito nombre. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén.